Con el doctor Álvaro Fernández, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, miembro de la SECPRE y profesor adjunto de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo. Hoy vamos a hablar de mastopexias. Luego nos explicará qué quiere decir esta palabra. El doctor Fernández pasa consulta en la clínica médico-estética Armonía, un centro con un magnífico equipo de profesionales, médicos y terapeutas, y la mejor relación calidad-precio del mercado. Una clínica que potencia la salud y la belleza de sus pacientes para lograr su bienestar integral a través de las técnicas más avanzadas y eficaces del momento. Clínica Armonía está, tomen nota, en la calle Velázquez número 46, primero izquierda, y el teléfono es el 91-431-2369. Repito, 91-431-2369. Doctor Fernández, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rosy. Qué alegría y qué suerte tenerle a usted esta tarde con nosotros. La alegría y la suerte siempre es nuestra, Rosy. Muchas gracias. No, pero yo digo, doctor, que usted explica las cosas tan bien que si todos fueran y hicieran lo mismo, yo creo que la gente perdería ese miedo a veces irracional a entrar en el quirófano. Sí, la verdad que muchas veces la falta de información es lo que lleva a los pacientes a tener dudas a la hora de realizar una intervención de cirugía estética. Que muchas veces buscan en internet o en otras fuentes respuestas que lo que producen a veces es más confusión. Entonces es muy importante acudir siempre a profesionales que le den la información detallada de su caso particular, porque con esto van a tener muchísima más tranquilidad a la hora de realizar una intervención, de forma que nosotros les invitamos siempre a que acudan a nuestra clínica para recibir una información pormenorizada de cuáles son sus necesidades, cuáles son los tratamientos más adecuados para su caso particular, y con esto pues me parece que tenemos muchísimo camino andado a la hora de conseguir el éxito con nuestros pacientes. Doctor, decíamos esa palabra mastopexia, que a algunos les sonará pero a otros no. ¿Qué es la mastopexia en cirugía? Sí, la mastopexia es un concepto que no es fácil de entender en cuanto a la técnica, ni tampoco en cuanto a cuándo se debe utilizar. Conceptualmente, una pexia es un tensado de una estructura, de un tejido. De manera que conceptualmente sería un tensado de la mama, la cirugía. Realmente, ¿en qué consiste y cuándo se utiliza? La mastopexia está fundamentalmente encaminada a realizar una elevación de la mama, es decir, cuando una mama está caída es cuando utilizamos una mastopexia. Y esto que a priori parece una cosa sencilla, pues lo primero que tenemos que aprender a detectar es cuándo una mama está caída. Y dirán, bueno, ¿qué cosa tan sencilla? Pues no es tan fácil, porque realmente no es igual una mama caída que una mama vacía. Se parecen mucho desde un punto de vista visual, pero si uno coge el metro y empieza a medir, verá que hay diferencias y el tratamiento también es diferente. ¿Cuál sería una aproximación para que nuestros oyentes tengan una idea de cuándo una mama está caída y cuándo está vacía? La mama caída es aquella en la que la posición de la areola y el pezón está por debajo del surco submamario, para que tengan una idea. En este caso hablamos de una mama caída. Mientras que una mama con una areola pezón que está por encima del surco, pero que tiene un aspecto de pérdida de volumen o de flacidez, es una mama vacía. El tratamiento es diferente. Es decir, pues vamos a hablar, porque claro, habrá gente que diga, este es mi problema o este es el mío. A ver, vamos a empezar cuando el pecho está caído. ¿Qué podemos hacer? Cuando el pecho está caído, lo primero que tenemos que hacer es, primero, ¿en qué situaciones ocurre esto? Primero, con pérdidas de peso importantes, y segundo, después de los embarazos y la lactancia, hay una involución mamaria, es decir, una pérdida de volumen de mama, y produce la caída de la mama. Bien, en estas situaciones, cuando simplemente lo que se busca es reposicionar esa areola pezón, vale con una mastopexia, con un tensado simple, que puede ser primero con una cicatriz alrededor de la areola, en casos más sencillos, o en casos un poquito más complejos, requieren el realizar una cicatriz vertical o incluso una cicatriz también en el surco submamario cuando hay mucho exceso de piel. Bien, esto es cuando la mama, como digo, está caída.
Cuando además de estar caída hay pérdida de volumen, lo que hacemos es, aparte de la mastopexia, colocar un implante, de forma que nosotros tenemos que tener siempre 3 pilares fundamentales para una mama hermosa o una mama armónica, que son una posición de la areola adecuada, un volumen adecuado y una firmeza cutánea adecuada. Bueno, dependiendo... doctor, verá, porque muchas veces la gente dice, sí, yo todo eso lo sé, pero es que me da un miedo. ¿Nos tiene que dar mucho miedo o realmente el tema de las anestesias ya no es como era antes y tampoco esta es una intervención tremendamente traumática, o sí? En absoluto, es una intervención absolutamente segura, es decir, por supuesto que los quirófanos, pues pasa como con los aviones, es decir, la gente les tiene muchísimo miedo porque tiene una herencia, conceptual de las anestesias antiguas y de los posoperatorios antiguos, etcétera. Hoy día las anestesias son absolutamente seguras y esta es una cirugía, como digo, absolutamente segura y que se hace muchísimo, es decir, son numerosísimas las pacientes que se la realizan y los resultados son excelentes, es decir, se debe perder el miedo a la hora de realizarse una mastopexia, porque como digo, permite el tener unos resultados que los pacientes hacen muy felices, porque conformarse a edades muy tempranas, porque ocurre a veces que personas muy muy jóvenes pues han perdido peso y se encuentran con una mama que realmente les produce muchísimo trauma, de manera que pues no deben tampoco asustarse y yo creo que deben consultar, en cualquier caso recibir una información veraz y una información completa de su caso particular, porque ya digo, son cirugías muy muy gratificantes y que los pacientes quedan muy contentas con ellas. Sí, porque verdaderamente para que vamos a estarlo pasando mal, ya demasiadas cosas tiene la vida que no podemos solucionar, como para pasarlo mal con algo que sí tiene solución y una solución a nuestro alcance. Desde luego. Yo siempre comento que me parece muy importante para nuestros pacientes decir, bueno, por alguna vez en la vida hay que también dedicarle el tiempo y algo de dinero a lo que realmente uno le hace ilusión. Claro. Yo creo que esto es algo que de vez en cuando hay que reflexionar sobre ello. No, y hablábamos hace un ratito con una diseñadora estupenda de que era muy importante el elegir la ropa interior. Pues cuanto más importante es que modelemos nuestra figura en la medida de lo posible para que nos siente bien lo que queremos llevar. Desde luego, mira, el 99% de nuestras pacientes se operan por sí mismas. Claro. Para ellas. Se operan para ellas. Mucha gente cree que no, me opero para que me vea fulano, me engana. No, la mayoría lo hacen porque ellas mismas se quieren encontrar mejor. Y esa es la motivación fundamental. Casi nadie se opera porque el marido, la amiga le ha dicho. No, la mayoría de los casos realmente dice, bueno, es que yo me quiero encontrar más segura conmigo misma, me quiero encontrar mejor y me apetece hacerlo. Y realmente esa es la motivación fundamental y la que verdaderamente es positiva a la hora de realizar una intervención. Vamos al otro caso, doctor, al del pecho vacío. En los casos en los que tenemos un pecho vacío con una posición de una areola correcta, lo que se hace es lo que se llama técnica de plano dual, es decir, se coloca un implante y a su vez se hace una disección añadida a la que se realiza un aumento mamario simple por debajo del músculo pectoral en la parte inferior de la mama. Esto es algo un poquito complejo de entender. Eso le iba a decir, que mire que tienen ustedes la manía de decirnos unas palabras que muchas veces no nos enteramos. La cosa es tan sencilla como lo siguiente. Se trata de aumentar la elasticidad de los tejidos o de las estructuras en la parte inferior de la mama, es decir, en la zona que está entre la areola y el surco, aumentar la elasticidad en esa zona para que el implante ocupe ese lugar y rote la areola del pezón hacia arriba y haga un efecto de elevación. Eso es lo que consigue el plano dual. Y los detalles técnicos efectivamente pues pasan por una disección especial del músculo pectoral, pero el concepto es tan sencillo como aumentar la elasticidad en la parte inferior respecto a la superior, de forma que el implante tienda a ocupar la parte más baja de la mama y eleve la areola. Ese es el concepto del plano dual. Su indicación, como digo, casos en los que tenemos una posición correcta de la areola del pezón, y lo que queremos es un aumento de la firmeza y aportar un poquito de volumen. Si yo le pidiera una estadística, doctor, sea usted muy sincero, si yo le pido una estadística de pacientes que después de haberse realizado estas intervenciones están encantadas, ¿qué tanto por ciento? La inmensa mayoría. Pues mire, no voy a decir el 100%, pero casi. Es decir, realmente es una cirugía tan gratificante, es decir, los pacientes están verdaderamente muy contentas con esto,
porque ya digo, es que realmente recuperan lo que ellas tenían pues antes de la lactancia, antes de la pérdida de peso, porque muchas veces lo que busca la paciente con mastopexia no es de pronto, bueno, voy a tener un volumen que yo nunca he tenido, voy a tener una situación que nunca he tenido, no, es recuperar lo que yo tenía y que he perdido después de un embarazo o después de una pérdida importante de peso. Entonces, para ellas de pronto es reencontrarse en el espejo con aquello que vieron hace años y que, bueno, pues por circunstancias de la vida han perdido. Entonces es una situación muy gratificante para ellas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del postoperatorio, que es importante porque la gente se cree que, ala, me opero y ya está. No. No, el postoperatorio es más importante para nosotros incluso que la intervención. Nosotros siempre solemos decir los cirujanos que la cirugía empieza cuando uno da el último punto, ¿no? Es decir, la operación es importante, pero tanto o más es el cuidado postoperatorio por parte del cirujano y por parte del paciente. El paciente tiene que ser consciente de que es una cirugía mayor y por tanto pues tiene que atender a la consulta y tiene que asistir a la consulta cada 48 horas y pues realizarse las curas por parte de su cirujano y de su equipo médico. De forma que eso sí que es muy, muy importante, que los pacientes cuenten con una semana o 10 días de su tiempo para poder asistir a las consultas. Es decir, es muy fundamental que los pacientes lo hagan con tiempo y con calma para evitar luego, bueno, pues situaciones de prisas, de que tengan que comprobar el trabajo, etcétera. Una semana, como mucho 10 días, es un tiempo más que suficiente para poder hacer esta cirugía con tranquilidad. Requiere evidentemente una anestesia general, requiere un día de ingreso. Nosotros siempre, como saben, vamos a ver a nuestros pacientes a lo largo de la tarde de la intervención y la supervisamos, realizamos la cura también al día siguiente de manera personalizada, de forma que, bueno, pues nuestra supervisión es muy estrecha en estos casos y nos gusta hacerlo así, porque evidentemente es como se consiguen los mejores resultados. Y como digo, bueno, pues los pacientes tienen que contar con ese tiempo, o bien en vacaciones, que ahora es una época, bueno, pues de cara a Semana Santa, etcétera, mucha gente aprovecha, y después también efectivamente pues gente que pide algunos días de sus vacaciones para realizar la intervención. Bueno, y una semana, 10 días. Doctor, que digo que también depende del trabajo, porque si uno tiene un trabajo tranquilo y está uno en casa y demás, pues también puede uno trabajar. Sí, tenemos pacientes que trabajan en cosas de oficina, claro, etcétera, que efectivamente claro. Antes. Pero bueno, como yo me refiero a la generalidad de los pacientes, ya. normalmente sí. Eso, una semana, 10 días es un tiempo más que suficiente para poder realizar esta cirugía con calma. Siempre nosotros huimos de la precipitación. Creo y que si se olvidan del tabaco, mejor que mejor, antes y después. Sí, la verdad que esto es una cosa que es importante, pero que las pacientes normalmente pues suelen hacer un esfuerzo enorme por reducir el tabaco, pero pocas consiguen eliminarlo por completo antes y después de la cirugía. Pero bueno, contamos con ellos, siempre les animamos a que reduzcan todo lo posible el consumo de tabaco, pues bueno, porque realmente la cicatrización siempre es mejor, en fin, todo este tipo de cosas. Una cosa, doctor, ¿estamos todavía a tiempo ahora para estas fiestas estar relativamente bien o ya es un poquito precipitado? No, es un momento fantástico, quiero decir. Yo creo que ahora mismo todavía, pues eso, hay que contar con que, bueno, el calor siempre es una cosa mala para este tipo de cirugías y ahora es un momento ideal. Es decir, de hecho, es una de las temporadas más fuertes de intervenciones para nosotros, porque evidentemente muchísima gente aprovecha estos días para realizar este tipo de intervenciones porque es ideal, ya digo, la temperatura es ideal, etcétera. Entonces, sí, en España es un momento ideal para operarse ahora mismo. Bueno, doctor Fernández, que me ha encantado, como siempre, tenerle en Estilo Gestiona. Ya sabe que está siempre invitado. El placer es nuestro, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, gracias. Un abrazo, un saludo.